vamos a hacer algo y vamos a continuar con los contratos de garantía. Después de esto voy a subir todo esto y vamos en la tarde a hacer varias transmisiones relativas a derecho procesal penal. Así que atentos, vamos a tratar de terminar, bueno, vamos a terminar de analizar el libro primero y vamos a hasta donde lleguemos en el libro segundo, que tiene todo que ver con el juicio oral o procedimiento ordinario, dicen algunos por ahí. Bien, vamos a continuar con contratos de garantía. Los contratos de garantía son tres, chicos. Los contratos de garantía son tres: fianza, prenda e hipoteca. Contratos de garantía son fianza, prenda e hipoteca. Vamos con el contrato de garantía. Contrato de garantía. El contrato de garantía tiene más bien una definición genérica, ya que se refiere a toda institución que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación. Los contratos de garantía se refieren a toda institución que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación. Los contratos de garantía pueden tener dos orígenes: uno legal o la voluntad. Los contratos de garantía pueden surgir de la ley o de la voluntad de las partes. En este caso, la garantía se llama caución. En este caso, bueno, lo que estábamos definiendo anteriormente, más que contrato de garantía, es garantía. Garantía es toda institución que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación. Y la garantía puede tener tanto un origen legal como la voluntad de las partes. Y en este caso, la garantía, cuando nace de la voluntad de las partes, se llama caución. Hablemos de las cauciones, que esta es pregunta precisa muchas veces de examen de grado. Las cauciones pueden ser reales o pueden ser personales. Las cauciones reales se refieren al cumplimiento de la obligación que se asegura con un bien determinado, como por ejemplo la prenda e hipoteca. Y las cauciones de carácter personal son aquellas en que una persona asegura el cumplimiento de una obligación con su patrimonio, como es la fianza o como lo es la solidaridad pasiva. Bien, entonces las cauciones pueden ser tanto reales como personales. Las cauciones reales son aquellas en que el cumplimiento de una obligación se asegura con un bien determinado, como lo puede ser los contratos de prenda o los contratos de hipoteca. Y las cauciones personales son aquellas en que una persona asegura el cumplimiento de una obligación con su patrimonio, como puede ser la fianza o como lo puede ser la solidaridad pasiva. Vamos a hablar del contrato de fianza. La fianza está consagrada en el artículo 2335 del Código Civil. La fianza está consagrada en el artículo 2335 del Código Civil y se define como una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no la cumple. Entonces la fianza, como la define el artículo 2335 del Código Civil, es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si es que el deudor principal no la cumple. Ojo, esta definición es cuestionada por la doctrina. Las partes dentro de la fianza son el fiador, que es el que responde en caso de, y el acreedor de la obligación principal, que es al que se le debe la obligación. Entonces, las partes en esta fianza, contrato de garantía, son el fiador, que es el que responde en caso de que el deudor principal no cumpla con la obligación, y el acreedor de la obligación principal, que es al que se le debe la obligación. La fianza también admite clasificaciones
Y estas clasificaciones de fianza son las siguientes. Son 4. En virtud de su origen, en virtud de cómo responderá el acreedor, en virtud del monto por el que va a responder el fiador y en virtud de cómo el fiador enfrenta su responsabilidad. En virtud de su origen, la fianza puede ser legal, judicial o convencional. En virtud de su origen, la fianza puede ser legal, judicial o convencional. En virtud de cómo responderá el acreedor, la fianza puede ser personal, prendaria o hipotecaria. En virtud de cómo responderá el acreedor, la fianza puede ser personal, prendaria o hipotecaria. En virtud del monto por el que va a responder el fiador, la fianza puede ser limitada o puede ser ilimitada. En virtud del monto que va a responder el fiador, la fianza puede ser limitada o ilimitada. Y una última clasificación, en virtud a cómo el fiador enfrenta su responsabilidad, en virtud de cómo el fiador enfrenta su responsabilidad, la fianza puede ser simple o puede ser solidaria. Vamos con las características del contrato de fianza. ¿Cuáles son las características del contrato de fianza? O la fianza. Bueno, la fianza es un contrato consensual. Es consensual, es unilateral, accesorio, gratuito y, ojo, constituye una caución personal. Entonces las características de la fianza como contrato de garantía es un contrato consensual, contrato unilateral, contrato accesorio, gratuito y aparte es una caución personal. Pero grábense que es un contrato consensual, unilateral, accesorio, gratuito y personal. Vamos ahora a hablar de los requisitos de la fianza. ¿Cuáles son los requisitos de la fianza? Son consentimiento, capacidad y que debe existir una o más obligaciones principales previas. Los requisitos de la fianza entonces son el que debe existir consentimiento, capacidad y que debe existir también una o más obligaciones principales previas. ¿Cuáles son los efectos de la fianza? Los efectos, nuevamente, como habíamos dicho, se refieren a los derechos y obligaciones que se generan. En virtud de esto, los efectos de la fianza se distinguen respecto de las partes, acreedor y fiador, y respecto entre fiador y deudor. Entonces, los efectos de la fianza entre las partes, en este caso acreedor y fiador, son los siguientes. Primero, que el fiador puede pagar la deuda por anticipado. Concurre también el beneficio de excusión y el beneficio de división. Hola Winnie, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por apoyar este live. Entonces, los efectos, como ya dijimos, son los efectos entre las partes, acreedor y fiador, y los efectos entre fiador y deudor. Los efectos entre las partes, acreedor y fiador, son que el fiador puede pagar la deuda por anticipado, el fiador puede pagar la deuda por anticipado y puede concurrir también el beneficio de excusión y el beneficio de división. Ahora, los efectos entre el fiador y el deudor, son la acción de reembolso y la acción subrogatoria, que las vamos a ver a continuación. Eso, quédense con eso, que los efectos entre las partes de este contrato de fianza, que entre acreedor y fiador, son que el fiador puede pagar la deuda por anticipado, o también la concurrencia sea del beneficio de excusión o el beneficio de división. Y respecto a los efectos entre fiador y deudor, los efectos que se dan son la acción de reembolso y la acción subrogatoria. Vamos con el beneficio de excusión. ¿Qué es el beneficio de excusión? Bueno, el beneficio de excusión es un derecho que tiene el fiador para pedir que la deuda se persiga primero al deudor principal. Opera como una excepción dilatoria y para que prospere debe señalarse qué bienes tiene el deudor para pagar la obligación principal.
Este beneficio de exclusión opera sobre todo a propósito de los juicios ejecutivos. Entonces el beneficio de exclusión es un derecho que tiene el fiador para pedir que la deuda se persiga primero en el deudor principal y opera como excepción dilatoria, y para que prospere debe señalarse qué bienes tiene el deudor para pagar la obligación principal. Ahora, no existe este beneficio de exclusión, no existe este beneficio de exclusión en obligaciones naturales, en la fianza solidaria, o si el beneficio de exclusión es renunciado. No existe el beneficio de exclusión en caso de obligaciones naturales, fianza solidaria, o si el beneficio es renunciado. Hablemos ahora del beneficio de división. Beneficio de división. Beneficio de división. El beneficio de división es un derecho que tiene el fiador en los casos donde existe más de un fiador. Por medio de este beneficio, un fiador demandado puede pedir que la deuda sea enfrentada por todos los fiadores, a prorrata. Ojo. Entonces, el beneficio de división es el que tiene el fiador en casos donde existe más de un fiador, y por medio de este beneficio, un fiador demandado puede pedir que la deuda sea enfrentada por todos los fiadores, a prorrata. A prorrata. Bueno, no se tiene este beneficio cuando la fianza es solidaria o si el fiador renunció a ella. No procede el beneficio de división cuando la fianza es solidaria o si el fiador renunció a esta. Refirámonos ahora a la acción de reembolso, que es un efecto que surge entre el deudor y el fiador. La acción de reembolso es la acción con la que el fiador le solicita al deudor que devuelva lo que éste pagó. La acción de reembolso es la acción con la que el fiador le solicita al deudor que devuelva lo que éste pagó. Las características de esta acción de reembolso del fiador contra el deudor es que emana de la fianza, obvio, emana de la fianza, le pertenece al fiador, permite cobrar no solo el capital, permite cobrar el capital, intereses, gastos y perjuicios. Solo opera cuando el pago haya sido útil. Ojo, solo opera esta acción de reembolso, cuando el pago haya sido útil. Y ojo, no existe la acción de reembolso cuando la obligación principal es una obligación natural. Ojo con eso. Entonces, la acción de reembolso es aquella acción con la que el fiador le solicita al deudor que devuelva lo que éste pagó. Sus características es que emana de la fianza, le pertenece al fiador, permite cobrar capital, intereses, gastos y perjuicios, y solo opera cuando el pago haya sido útil. Y ojo, no existe esta acción de reembolso cuando la obligación principal es natural. ¿Por qué? Porque la misma definición de obligaciones naturales así lo señala. Las acciones naturales son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento. Vamos a hablar ahora de la acción subrogatoria. Que también es un efecto que surge entre el deudor y el fiador. ¿Y de qué consta esta acción subrogatoria? Es la acción con la que el fiador intentará cobrar al deudor con las acciones que el acreedor tenía. Existe una subrogación personal legal acá. Entonces, la acción de subrogación es la acción con la que el fiador intentará cobrar al deudor con las acciones que el acreedor tenía. Existe una subrogación acá personal legal. Las características de esta acción de subrogación son que, primero, permite cobrar el capital e intereses, pero no así los gastos ni perjuicios, salvo que se haya pactado lo contrario. Entonces, las características de esta acción subrogatoria
es que permite cobrar el capital y los intereses, pero no los perjuicios, salvo que se haya pactado lo contrario. Y otra característica de esta acción subrogatoria es que se mantienen las garantías y preferencias que tenía el acreedor principal. Se mantienen las garantías y preferencias que tenía el acreedor principal. Ojo con eso. ¿Alguna opinión, Winnie? Bien, vamos a hablar ahora de la extinción de la fianza. Vamos a hablar ahora de la extinción de la fianza. La fianza se puede extinguir por dos vías, una principal o una consecuencial. Con la consecuencial, ustedes líguenla con el aforismo accessorium sequitur principale. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bueno, respecto a las dos vías por las que la fianza se extingue, señalar que la vía principal, por la cual se extingue una fianza, procede en los siguientes casos. Primero, el relevo de la fianza, la confusión, que es un modo de extinguir las obligaciones en el cual concurre en una misma persona la calidad de acreedor y de deudor. Y otra forma principal en la que se extingue la fianza es cuando el acreedor, por su culpa, pierde sus acciones. Entonces, las vías principales por las que se extingue el contrato de fianza son el relevo de la fianza, la confusión o cuando el acreedor, por su culpa, pierde sus acciones. Y tenemos la vía consecuencial también. Vamos a hablar ahora de la prenda, de la prenda. Aquí vamos a mencionar su definición legal. La definición legal de prenda. La prenda está definida en el artículo 2384 del Código Civil. La prenda está definida en el artículo 2384 del Código Civil y es un contrato donde se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Entonces la prenda es un contrato donde se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Esta definición legal, que es un contrato de prenda, definición legal de prenda, que es un contrato donde se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito, es bastante cuestionada por la doctrina, porque no define la prenda en sí misma, no define la prenda, pero sí menciona algunos de sus elementos. Por ejemplo, señalar que es un contrato de garantía y que hay desplazamiento. Señala sus elementos, que es una garantía y que hay desplazamiento. Ahora, dicho esto, vamos a señalar una definición doctrinaria de prenda. Definición doctrinaria de prenda. Buena, Winnie, me alegra mucho, de verdad. Vamos con una definición doctrinaria de prenda. Esta puede ser un poco larga, así que les pido paciencia. La prenda es un contrato por el cual se entrega una cosa mueble al acreedor para asegurar el cumplimiento de su crédito, dándole la facultad de vender la cosa y pagarse preferentemente con el producto de la venta si el deudor no cumple con la obligación garantizada. Entonces la doctrina define prenda como un contrato por el cual se entrega una cosa mueble al acreedor para asegurar el cumplimiento de un crédito, dándole la facultad de vender la cosa y pagarse preferentemente con el producto de la venta si el deudor no cumple con la obligación garantizada. Entonces, ojo, la definición doctrinaria de prenda añade más detalles que son importantes. Tanto que el contrato, claro, se entrega una cosa mueble al acreedor para asegurar el cumplimiento de un crédito, pero se le da al acreedor la facultad de vender la cosa y pagarse preferentemente con el producto de la venta si el deudor no cumple con la obligación garantizada. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la prenda? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prenda? Bueno, tiene una doble naturaleza. La prenda tiene una doble naturaleza.
ya que es un contrato, en este caso un contrato de garantía, y es al mismo tiempo un derecho real. Ojo, es un derecho real. Pero ante todo, señalar que la definición de contrato real ustedes la pueden pillar en el artículo 1443 del Código Civil, que está en el título primero del libro cuarto de dicho cuerpo legal. Entonces, señalemos que la doble naturaleza de la prenda es que es tanto un contrato como un derecho real. Vamos con las características de la prenda. Características de la prenda. La prenda es un contrato unilateral, es un contrato unilateral, es un contrato real, es un contrato real, es un contrato oneroso, pero si el constituyente de la prenda es un tercero, el contrato de prenda va a ser gratuito. Las prendas especiales son contratos solemnes. Ojo con eso, las prendas especiales son contratos solemnes. Es al mismo tiempo también la prenda un contrato accesorio y es también un título traslaticio de dominio donde la prenda es el título. Ojo, la prenda solo genera una obligación, que es hacer la tradición del bien. Es hacer la tradición del bien. Entonces, las características de la prenda que ustedes pueden tener en consideración son que es un contrato unilateral, real, oneroso, pero si el constituyente es un tercero, el contrato de prenda es gratuito. Las prendas especiales son contratos solemnes, ojo con este detalle. Contrato es un contrato accesorio. La prenda es el título y genera solo una obligación que es hacer la tradición del bien. ¿Vale? Vale. Bien, vamos a hablar ahora de los requisitos de la cosa dada en prenda. Requisitos de la cosa dada en prenda. Los requisitos de la cosa dada en prenda son: es que debe ser una cosa mueble, susceptible de enajenar, es indiferente si le pertenece o no al constituyente, y ojo, no debe estar ya sobre esa misma cosa constituida en prenda civil, pero en prendas especiales sí se permite. Entonces, los requisitos de la cosa dada en prenda son: es que tiene que ser una cosa mueble, susceptible de enajenar, es indiferente si le pertenece o no al constituyente, y no debe estar constituida en prenda civil, salvo si se trata de una prenda especial. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la prenda? Los efectos de la prenda, que como hemos dicho, son los derechos y obligaciones que se generan. Y los efectos de la prenda son los siguientes. Primero, se genera el derecho de retención. Se genera un derecho de retención sobre la cosa dada en prenda. El acreedor no puede retener la cosa si la obligación se pagó, salvo si la prenda es tácita. Pero en regla general, el acreedor ya no puede retener la cosa si es que la obligación se pagó. Otro efecto es que se genera el derecho de persecución, se genera el derecho de venta, en atención a la definición doctrinaria que ya señalamos, se genera el derecho de venta, se genera el derecho de preferencia para pagarse preferentemente en favor del acreedor con el precio de la cosa que se dio en prenda. A esto se refiere el derecho de preferencia. Y se genera la obligación de cuidar la cosa dada en prenda, como también se genera la obligación eventual de restituir. Entonces, los efectos principales del contrato de prenda son que se genera el derecho de retención, que el acreedor no puede retener la cosa si la obligación se pagó, salvo si la prenda es tácita. Se genera el derecho de persecución, el derecho de venta, el derecho de preferencia, se genera la obligación de cuidar la cosa y se genera la obligación de restituir. Vamos a hablar ahora de la prenda tácita. Ojo con esto, prenda tácita. Ya nos queda poco, chicos, para terminar, así que muchas gracias por estar acá. Prenda tácita. Bueno,
La prenda tácita se constituye mediante los siguientes requisitos. Tener presente esto. La prenda tácita se constituye mediante los siguientes requisitos, que son: primero, el acreedor tiene otros créditos contra el deudor. El acreedor tiene otros créditos contra el deudor. Segundo, las obligaciones deben ser ciertas y líquidas. Las obligaciones tienen que ser ciertas y líquidas. Otro requisito es que las obligaciones deben haberse contraído con posterioridad a la obligación principal. Las obligaciones que se hayan contraído por parte del deudor deben haberse contraído con posterioridad a la obligación principal. Un cuarto requisito es que las obligaciones se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación principal. Y un último requisito de la prenda tácita es que la cosa en prenda esté en manos del acreedor. Entonces, ya con esto señalar, porque la prenda tácita es una institución especialísima, es que esta prenda tácita se constituye con los siguientes requisitos. Cuando el acreedor tiene otros créditos contra el deudor, crédito de derecho personal, tómenlo como similares, ojo con eso. El acreedor tiene créditos contra el deudor, los créditos son derechos personales de hecho. Las obligaciones contraídas o que existan entre el acreedor y el deudor deben ser obligaciones ciertas y líquidas. Que sean líquidas significan que estén determinadas. Otro requisito de la prenda tácita es que las obligaciones se hayan contraído con posterioridad a la obligación principal. Que las obligaciones se hayan contraído que hayan obligaciones que se hayan contraído con posterioridad a la obligación principal. Que estas obligaciones se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación principal y que la cosa en prenda esté en manos del acreedor. Bien, vamos a hablar ahora de la extinción de la prenda. Vamos a hablar ahora de la extinción de la prenda. La prenda se extingue mediante dos vías, por la vía consecuencial o la vía directa. ¿Cuál es la vía consecuencial? Accessorium sequitur principale. Si se extingue el contrato que versa sobre la obligación principal, ahí estamos. Esa es una vía, la vía consecuencial. Y la otra vía por la que se extingue la prenda es la vía directa. Disculpen. Y la vía directa ocurre cuando hay destrucción completa de la cosa dada en prenda. Aquí entraríamos a mencionar uno de los modos de extinguir un modo de extinguir las obligaciones, que vendría siendo la pérdida de la cosa que se debe. Por lo tanto, la prenda se extinguiría cuando hay destrucción completa de la cosa dada en prenda, o cuando la persona que tenía la cosa en prenda ya se hace dueña de esta misma. Vale. Entonces, la prenda se extingue por dos vías, la consecuencial, que ya la dijimos, y la directa. Y la directa concurre con la destrucción completa de la cosa dada en prenda, o cuando la persona que tenía la cosa dada en prenda se hace dueña de esta misma. Bien, vamos ahora a referirnos al último contrato de garantía y con esto terminamos, que es la hipoteca. La hipoteca, que ojo, tiene definición legal y también tiene definición doctrinaria. Pero yo ahora voy a referirme a la definición legal sin perjuicio de que ustedes pueden revisar apuntes, etcétera. Pero es importante también que manejen la definición legal y las críticas que se le hacen. Vamos con la definición legal de hipoteca. La definición legal de hipoteca está señalada en el artículo 2407 del Código Civil. 2407 del Código Civil. Ojo con eso. El 2407 del Código Civil define al contrato de hipoteca como un derecho de prenda constituido en inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Entonces la hipoteca, conforme al artículo 2407 del Código Civil, es un derecho de prenda
constituido en inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Derecho de prenda constituido en inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Ojo, la diferencia con la prenda per se es que la prenda se constituye sobre bienes muebles y la hipoteca sobre bienes inmuebles. No hay prenda sobre bienes inmuebles y no hay hipoteca sobre bienes muebles. Bueno, esta definición que acabamos de dar en el artículo 2407, que es un derecho de prenda constituido en inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor, tiene las siguientes críticas, que son, primero, prenda e hipoteca tienen sus diferencias, claro está. Segundo, no dilucida si la hipoteca es un contrato o un derecho real, no hace la distinción. No dilucida si la hipoteca es contrato o derecho real. Y una tercera crítica es que lo más correcto es decir que el inmueble queda en manos no del deudor, sino del constituyente, aquel que constituye la hipoteca. Entonces las tres críticas que se le hacen a la definición legal de hipoteca es que prenda e hipoteca no son lo mismo. Tampoco se especifica si la hipoteca es un contrato o un derecho real. Y lo correcto es decir que el inmueble queda en manos del constituyente y no del deudor. Ahora, vamos a precisar algo que también es súper importante y es ¿qué derechos no da el contrato de hipoteca? ¿Qué derechos no da el contrato de hipoteca? Bueno, los derechos que no da el contrato de hipoteca, que ojo, no da, señalar eso, son el derecho de persecución, derecho de venta y derecho de preferencia, que sí se constituyen en la prenda. He ahí las grandes diferencias que hay y que señalamos a propósito de las críticas a la definición legal. La hipoteca no da derecho ni de persecución, tampoco da derecho de venta y tampoco da derecho de preferencia. No hay ni derecho de persecución, ni derecho de venta, ni derecho de preferencia. Ojo con eso. Principales diferencias con el contrato de prenda. Las características del contrato de hipoteca son las siguientes. Es un contrato unilateral, ya que solo una parte soporta el gravamen. Es un contrato solemne. Es un contrato accesorio y es un título y constituye un título traslaticio. Ojo con eso. Pero quédense con las características de que es un contrato unilateral, solemne, accesorio y es aparte un título traslaticio. Ojo con eso. Ya si quiere, yo nuevamente, para entender que es un contrato unilateral, solemne y accesorio, revisen por favor el título primero del libro cuarto del Código Civil. Vale. Y aparte un título traslaticio. Vamos a hablar ahora del derecho real de hipoteca. Nosotros ya estábamos mencionando lo que es el contrato de hipoteca, ahora vamos a hablar del derecho real de hipoteca. Aquí caen varios, tanto en pruebas como en grado, así que ojo con esto. ¿Qué es el derecho real de hipoteca? Bueno, el derecho real de hipoteca se refiere a la importancia, se refiere a que, primero, la importancia del contrato de hipoteca radica en su única consecuencia. ¿Y cuál es la única consecuencia del contrato de hipoteca? Que el constituyente, mal llamado deudor, queda obligado a constituir el derecho real de hipoteca. Se genera el derecho real de hipoteca mediante el contrato de hipoteca, que el contrato de hipoteca es el título, y la tradición es el modo de adquirir. Ojo con este detalle. Respecto al derecho real de hipoteca, señalar que este se refiere a la importancia del contrato de hipoteca y que radica en su única consecuencia, que el constituyente, mal llamado deudor, queda obligado a constituir el derecho real de hipoteca y se genera el derecho real de hipoteca mediante el contrato de hipoteca, que es el título, y la tradición, que es el modo de adquirir. Ya. Vamos ahora a referirnos qué bienes pueden ser objeto de hipoteca. ¿Qué bienes pueden ser objeto de hipoteca? Bueno, ante todo, bienes inmuebles, obvio. La misma definición legal así lo señala.
Los bienes muebles pueden ser objeto de hipoteca y otros bienes también son derecho de usufructo sobre un inmueble, un derecho de usufructo sobre un inmueble. También se pueden hipotecar naves o aeronaves que superen las 50 toneladas de peso, construidas o en construcción. Se puede hipotecar un barco que pese más de 50 toneladas. También se pueden hipotecar bienes futuros. Esto señalado respecto de los inmuebles por adherencia. Piensen en un árbol que da manzanas de oro, no sé, pero ya piensen en eso, bienes futuros en relación con los inmuebles por adherencia. Las concesiones mineras de explotación también son fruto de hipoteca, perdón, son objeto de hipoteca, son bienes que se pueden hipotecar. Y las cuotas de un inmueble también se pueden hipotecar. Entonces, los bienes que son objeto de hipoteca son, ante todo, los bienes inmuebles o bienes raíces, bienes inmuebles, los derechos de usufructo sobre un inmueble, naves o aeronaves que pesen más de 50 toneladas, que estén construidas o en construcción, bienes futuros, concesiones mineras de explotación y cuotas de un inmueble. Todos estos son bienes que pueden ser objeto de una hipoteca. Vamos a hablar ahora del efecto expansivo del contrato de hipoteca. Efecto expansivo del contrato de hipoteca. A ver, chicos, yo cuando repito 2 veces una misma idea o una misma lámina en este caso, que pueden encontrar en el post que subí con un código QR, es porque a veces es materia un poco compleja y pasarla de largo como simplemente lectura no creo que sea correcto. Entonces, por eso, por si acaso. Vamos a hablar ahora del efecto expansivo del contrato de hipoteca. ¿A qué se refiere el efecto expansivo del contrato de hipoteca? Es que, bueno, este de efecto expansivo queda comprendido en el derecho real de hipoteca y está regulado en el artículo 2420 del Código Civil. Este efecto expansivo del contrato de hipoteca, que queda comprendido en el derecho real de hipoteca, está regulado en el artículo 2420 y señala lo siguiente. Primero, la hipoteca, constituida sobre bienes raíces, afecta muebles que, por accesión, se reputan inmuebles. Aquí ustedes tienen que remitirse a los primeros títulos del libro segundo del Código Civil. Creo que el tercero, o el cuarto, el título tercero, título cuarto, pero por ahí. Bien, entonces, el efecto expansivo de la hipoteca se refiere a que la hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta también a los muebles que, por accesión, se reputan inmuebles. Se extiende también este efecto expansivo del contrato de hipoteca a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. Se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada y también a las pensiones devengadas por el arrendamiento del bien hipotecado. Pensiones devengadas por el arrendamiento del bien hipotecado. El propio contrato de hipoteca puede limitar este efecto expansivo del contrato de hipoteca. El propio contrato de hipoteca puede limitarlo. Bien, dicho eso, efecto expansivo del contrato de hipoteca, ustedes lo señalan a mayor detalle en el artículo 2420, que se extiende a los inmuebles por accesión, a los aumentos y mejoras de la cosa hipotecada, a las pensiones devengadas por arrendamiento del bien hipotecado, y ojo señalar de que el propio contrato de hipoteca puede limitar este efecto expansivo. Bien, vamos a hablar ahora de la cláusula de no enajenar el contrato de hipoteca. Cláusula de no enajenar en el contrato de hipoteca. Cláusula de no enajenar en el contrato de hipoteca que está regulada en el artículo 2415 del Código Civil. Artículo 2415 del Código Civil, relativo a la cláusula de no enajenar en el contrato de hipoteca, señala: el dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos,
no obstante cualquier estipulación en contrario. Recuerden, artículo 2415. Pero ojo, hay quienes señalan también de que esta cláusula carece de valor en varios casos de hipoteca. Pero tengan presente que la cláusula de enajenar está señalada en el artículo 2415 del Código Civil. Vamos con los efectos del contrato de hipoteca, después con su extinción y con esto ya acabamos. Ha sido una mañana bastante movida. Bien, los efectos del contrato de hipoteca, nuevamente los efectos se refieren a los derechos y obligaciones que se generan a partir de la celebración de este contrato, es que el derecho de hipoteca da tanto derechos de pago preferente, pero aquí el crédito será de tercera clase de preferencia, entre otros. Bien, con esto terminamos ya. Vamos con la extinción de la hipoteca. ¿Cuándo se extingue la hipoteca? ¿Cuándo se extingue la hipoteca, gente? Bueno, la hipoteca se puede extinguir de cinco formas, o de 5 vías, por así decirlo. Las 5 vías por las que se puede extinguir la hipoteca son: primero, por la vía consecuencial, junto con la obligación principal. Si se extingue la obligación principal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Se extingue con la obligación principal. También se puede extinguir la hipoteca por resolución del derecho que la constituyó, resolución del derecho que la constituyó, por el evento de una condición resolutoria, por el evento de una condición resolutoria. La condición resolutoria es un modo de extinguir las obligaciones que está especificado en el artículo 1489 y que es propio de los contratos bilaterales, ojo con eso. La llegada del día hasta el cual fue constituida la hipoteca, llegada del día hasta el cual fue constituida la hipoteca, y la cancelación que el acreedor otorgare a la hipoteca por escritura pública. Entonces, las 5 vías para extinguir la hipoteca son: que se extinga junto a la obligación principal, por resolución del derecho que la constituyó, por el evento de una condición resolutoria, por la llegada del día hasta el cual fue constituida y por cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública. Y con esto ya, muchachos, terminamos el segundo repaso de los contratos parte especial. Miren, yo he tomado como base apuntes que están disponibles, que ustedes tienen acceso a esto si revisan el último post del mi perfil, que lo voy a dejar fijado. Y eso, muchas gracias por quedarse hasta acá y que tengan una excelente jornada. En un rato más volveremos a hacer un repaso, pero esta vez de derecho procesal penal. Vamos a terminar de analizar el libro primero y vamos a avanzar en el libro segundo en lo que tiene que ver el juicio oral, que es bastante pesadito, pero vamos a tratar de dejarlo listo, todo listo hoy día. Eso, gente. Muchas gracias por estar hasta acá, todas las personas que han quedado conectadas. Helen, Prazal, muchas gracias. Bendiciones. Señalar que todo esto va a quedar en YouTube. Va a quedar todo subido antes de hoy día en la noche. Saludos.